Entonces, iniciamos. Pues muchas gracias por la invitación. Voy a ir directo al grano para tratar de aprovechar el tiempo. Me da mucho gusto poder presentar este tema que tiene mucho que ver, creo yo, con lo que pasó en la región del sur, pero además lo que está pasando en el mundo todavía. Bueno, la edad de oro se le llama la edad de oro de la piratería, que suena como raro, ¿no? Porque la edad del el cine de oro y la etapa de oro de la cultura, en fin, pero bueno, la piratería así se le ha descrito a ese, Gerardo, ¿está grabando Gerardo? creo que no. Sí, aquí Sí, arriba sí dice está que sí. grabando. ¿Así? Sí, Ah, ok. sí. Entonces, bueno, la mayoría de quienes han escrito sobre esto coinciden, hay diferencia de 10, 20, 30 años, pero coinciden en que este es más o menos el periodo en el que se desarrolló esta edad de oro de la piratería. Recuerden que piratería ha habido desde que tenemos mar, desde que se usa el mar, ¿no? Para el comercio. Entonces los fenicios, luego de manera muy destacada los vikingos, ¿no? Pero aquí está centrado de 1690 a 1630, que es de lo que vamos a hablar, porque sería amplísimo. Hay piratas por todos lados todavía. Entonces, este pequeño mapa nos dice pues el comercio que estaba siendo afectado normalmente por la piratería. Como ven, aquí está toda la comunidad caribeña, de la cual nos toca una parte, pero este era el flujo que había de comercio entre la corona española y las colonias del Caribe, o el comercio que efectivamente en toda la zona de los virreinatos, que como se ha mencionado había. Eh, bueno, entre 1690 y 1730, reitero, hay piratas posteriores a 1730 muy visibles todavía, pero esto es lo que se mencionaba como la edad de oro. Déjenme aquí. Bueno, eh, ¿cómo empezó todo? Este es Alejandro VI, como recuerdan, y pues resulta que con las bulas alejandrinas, aquellas donde precisamente Alejandro VI le da a la corona española la explotación de América por mar y tierra, para España principalmente y Portugal, pero luego se hace el Tratado de Tordesillas un año después, en 1494, en donde se ponen de acuerdo los reyes de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, y Juan II de Portugal, para hacer precisamente esa repartición, para acordar sobre esa repartición y llevar la fiesta en paz. Delimitan los mares y los territorios para que nadie se meta con lo de nadie, cada quien lo suyo, pero el problema es que esa repartición queda muy bien para ellos, pero no para los demás, no para los otros países. Pero déjenme platicarles primero, porque siempre oímos de piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros principalmente. Entonces, me parece que hay que hacer una eh, diferenciación, porque, bueno, ahorita les explico por qué, porque hay una diferencia importante, Karen. Por ejemplo, el pirata es el que roba y mata por obtener tesoros, por obtener riqueza, por obtener armas, por obtener comida, vestido, que es principalmente lo que robaban. Pero lo hace él, roba y obtiene todas las ganancias de lo que roba. Luego el corsario es una cosa muy interesante. Aquí está Elizabeth I nombrando caballero a uno de los principales piratas ingleses, eh, que se hace corsario. La diferencia es esa. Un corsario roba, mata, quita las pertenencias a los demás, pero lo hace a nombre de un gobierno, a nombre de una corona. En ese está impulsado, está patrocinado y tiene una autorización. De ahí viene aquella famosa frase de patente de corso. Tiene una patente de corso que le permite ir a robar en nombre del gobierno y le trae
los beneficios al gobierno. Entonces, principalmente, por supuesto, en ese tiempo a la corona española, ¿no? Entonces, ¿a quién hay que fregar? Pues a los españoles, y ahí vamos todos contra los españoles. Luego los bucaneros, resulta que los bucaneros eran gente que comerciaba con ganado en la isla de la Española. Como recuerdan, la isla de la Española, pues es esta isla grande del Caribe que está dividida entre Haití y República Dominicana. Hoy día, bueno, pues en la Española, estos eran especialistas en comercializar, en cazar y comercializar el ganado, pero lo cocinaban, lo ahumaban de una forma que ahumar se decía bucán, y de ahí viene la palabra bucanero, de ahí se etiquetan. Posteriormente pasan a asaltar en los mares, pero ellos se siguen autodenominando bucaneros y se queda esa diferenciación en el origen de este tipo de piratas. Y luego, por último, los filibusteros, que eran personas que eran piratas, pero estaban enfocadas principalmente no a asaltar barcos en el mar, sino estaban enfocados en asaltar comunidades en puertos o a la orilla de los mares. Entonces, pues la diferencia más importante entre estos dos eh, creo que es precisamente esta entre un pirata y un corsario, porque iban y venían en esas definiciones. Algunos empezaron de piratas, terminaron negociando con las coronas, con los gobiernos, las otras empezaban como corsarios y terminaban siendo piratas, o inclusive iban y venían. Era pirata, luego corsario y luego volvió a ser pirata, o al revés. Primero corsario, luego pirata y luego corsario otra vez, dependiendo de lo que le convenía a las coronas y cómo iban negociando con estos delincuentes. El primer gran golpe de lo que se llamó pirata fue muy interesante porque lo hizo este Jean Florin o Juan el Florentino, que no se sabe bien su origen, pero definitivamente fue un corsario de Francia. Y el primer gran golpe que da es que se queda con dos de los tres galeones que iban mandados, por eso, de acuerdo a lo que nos platicaba Turati, pues nadie sabe para quién trabaja, porque después de hacer todo llevarse los tesoros de los aztecas, principalmente el de Moctezuma II, que le mandaba Hernán Cortés a Carlos V, pues Jean Florín los agarra acá en el Golfo de las Yeguas, que es así se le llamaba, porque por alguna razón, bueno, las yeguas que se les moría iban y las tiraban en este golfo. Aquí está Marruecos y aquí está España. En este golfo, ya llegando pues a España, Jean Florín les pega un golpe que les quita todo el tesoro que llevaban de Moctezuma II a España. Y se vuelve famosísimo por eso. Luego tuvo otro gran golpe en Portugal, pero realmente este es el que se ubica como el primer golpe pirata de la historia, el más llamativo, uno muy llamativo, perdón, digamos, de esta nueva etapa de los piratas, más reciente, eh, y es pues de lo poco que hizo, pero fue muy, muy famoso este gran golpe, y de ahí se empieza, porque inclusive reitero, ya de regreso, ya que estaban ya casi en su tierra, les quita los galeones para Francia, para entregarlo en Francia. Bueno, y luego, como les decía, esta etapa de oro principalmente está en el siglo XVI y siglo XVII, eh, en donde Francia, Gran Bretaña y Holanda deciden impulsar este tipo de marineros, este tipo de piratas, de los corsarios, porque reitero, aunque fueran piratas, también había negociaciones con piratas. De hecho, estos corsarios que eran vistos como piratas, por supuesto, por España, pero en sus países llegaron a tener mucha acreditación, llegaron a ser muy famosos, respetados inclusive en muchas partes por sus hazañas, que eran muy violentas y eran robos, asaltos, pero al final era contra el gobierno enemigo. Entonces, estos fueron los tres países principales que no estuvieron de acuerdo, por supuesto, con lo que había hecho España con Portugal, y se dedicaron, pues en una especie, creo yo, de guerra de guerrillas, a ir tumbándoles el comercio, a ir afectándoles el comercio que traían desde las colonias, desde América,
para el Imperio Español, y que era ir minándoles la fuerza del dinero, la fuerza del recurso para ellos, comento, en estos sabotajes permanentes, en estos asaltos permanentes. Y esta es la zona que hizo muy famoso a los piratas en esta etapa de oro. Pues el comercio era por el Atlántico hacia Europa, como lo hemos estado platicando, principalmente el Imperio Español, definitivamente el Imperio Español. Y esta es la zona en donde hicieron, donde sentaron sus reales los piratas, porque era precisamente donde estaban los puertos más importantes del Imperio Español. Entonces está Veracruz, acá está Campeche, que fueron muy atacados por los piratas. De ahí entraban, por ejemplo, aquí está la laguna de Términos de Campeche, porque es la frontera entre Campeche y Tabasco. Entonces, por aquí y por el río Grijalva, que da al Golfo de México, entraban a la San Juan Bautista, que es mi tierra, en Villahermosa, Tabasco, ahí los atacaban también, pero Campeche. Inclusive Cancún llegó a ser refugio no identificado como un gran refugio, digamos, para piratas, como algunos otros. Eh, Aquí está la isla de Cuba, acá está la Española, que es la que les decía, que es mitad Haití, mitad República Dominicana, aquí está Santo Domingo, ustedes lo pueden ver, y estos eran refugios españoles. Los otros círculos, estos es donde están los puertos importantes que les decía del Imperio Español, y estos otros de las calabritas son los refugios. Y aquí llama probablemente la atención ver el refugio de Isla Tortuga, que por 20 o 30 años fue el típico pueblo, por ejemplo, como de Piratas en el Caribe, que ustedes vieron en la película de Johnny Depp, en donde es el típico pueblo donde iban a recargar energías, lleno de prostíbulos y bares, y sin ley, la ley del más fuerte, pero ahí descansaban, ahí se refugiaban, era una isla, y pegada al español además, era una isla que podía abastecerse de carne suficiente, de comida, de alimento en general, y bueno, de aquí partían a acabar en estas tierras, en todas estas aguas, perdón, a hacer los ataques contra los barcos y los puertos, que eran menos frecuentes los ataques, pues porque estaban fortificados la mayoría de ellos. Inclusive Campeche, recuerden ustedes, que junto con Cartagena, Colombia, que aquí lo estoy señalando con el mouse, pues estas dos son las únicas ciudades amuralladas de todo el continente, precisamente por eso, porque eran los más atacados, tanto Campeche como Cartagena, pero no excluyó de los ataques a todos los demás lugares. Pero entonces atacaban a los puertos o a los barcos y se venían y se refugiaban en esta zona, principalmente. Y de ahí el atractivo, el llamativo de la isla Tortuga, que eso, bueno, le pusieron la isla Tortuga no porque hubiera muchas tortugas, sino porque tiene un cerro en medio de la isla que parece una tortuga. De la Edad de Oro hay muchísimos piratas, pero de la Edad de Oro están estos piratas que son muy interesantes y que tienen algo en común. Atacaron a México los cuatro, por eso escogí estos para platicarlos con ustedes. Francis Drake, que es inglés, John Hawkins, que también es inglés, Lawrence de Graaf, que ustedes lo recordarán por el famosísimo restaurante de Langosta en Cancún, que era de Países Bajos, de Holanda, y Henry Morgan, que era inglés, y algunos son, además de los que atacaron México, algunos de los más famosos. Si ustedes buscan en cualquier lado, casi siempre les van a aparecer en diferentes tipos de búsqueda, digamos, de diferentes ángulos, estos cuatro. Eh, pero bueno, déjenme comentarle de otros piratas famosos que hubo también, sin duda Barba Negra, este inglés Edward Teck, que pues era famoso porque ahorita les voy a platicar de la vestimenta de los piratas, pero Barba Negra era muy famoso por ello, porque tenían todo un show alrededor, todo un marketing que hacían muy bien. Aquí pongo a esta escenificación de Mary Read, que es una de las 6 históricas piratas, nada más que mucho antes y después. Esta es de la tapa de oro. Mary Read y Bonnie, que de hecho
Ambas nacieron con Jack Calico, John Rackman, que es un pirata también muy famoso y que fue el mentor de Mary Read, o sea que tenía mucha igualdad de género, y mentor de Bonnie también. Mary Read, las dos se vestían de hombres para poder sobrevivir en ese mundo. Y es famoso un duelo que tuvo Mary Read después de un ataque a un barco en donde pues estaba siendo vencida, y lo que hizo, dice la historia, dice la anécdota, es que se abrió la blusa o la camisa, sacó el pecho y entonces el otro se quedó completamente anodado. Esta aprovechó, sacó la pistola y lo mató. Bueno, eh, curiosidades de la historia. Luego Black Bart o Bartholomew Roberts, que también es alguien muy presente. El Olonés, que es Jean David Now, que es también de los que vamos a encontrar. Y William Kidd, que aunque tuvo una vida muy corta, eh, pues muy trágica, muchas veces le salían mal las cosas, pero también se hizo famoso, entre otras cosas, por eso. Ahora, de los piratas de la Edad de Oro están estos que les mencionaba, Hawkins, Drake, Morgan y Lorencillo, que tienen varias cosas en común, pero es interesante, Hawkins pasó de corsario a pirata. La imagen que les enseñé hace rato, donde Elizabeth I estaba nombrando a un caballero, era precisamente a Francis Drake, a este que está aquí. Este primero empezó como corsario, o sea, un tipo con todo el respaldo de Gran Bretaña. Era primo, de hecho, de Hawkins. Ambos juntos intentaron un ataque sumado a otros galeones al puerto de Veracruz. Ellos fueron los únicos dos sobrevivientes, sus barcos fueron los únicos dos sobrevivientes, y alternaba, reitero, de corsarios a piratas y a corsarios, con mucho reconocimiento. Bueno, lo nombraron caballero, al caso de Drake. Henry Morgan, también, y Lorencillo, que es el que les decía que es neerlandés, y ahorita les platico de ellos. ¿Qué coincidencias tenían estos cuatro muy visibles y conocidos piratas? Bueno, todos eran expertos marineros, algunos, como por ejemplo Drake, era un marinero que había estado inclusive en la marina de su país, en la marina militar. Hawkins había sido un ayudante de comerciante. Eh, entonces todos sabían. También Henry Morgan, que no tenía la ascendencia, digamos, acomodada de Drake y Hawkins, y Lorencillo, que pues, pasó entre pirata y filibustero, pero que había sido asistente de marinero y logró subir haciéndose un experto en las aguas. Todos ellos eran expertos marineros, que era parte de la razón por la que sus gobiernos los usaban. Eran violentos y sanguinarios, todos ellos, aunque, digamos, tuvieran un poco más de respaldo institucional como Drake, eh, pero pues Drake y Lorencillo eran igual de salvajes, o como Barbanegra. Probablemente Barbanegra es el que más históricamente ha quedado como el más sanguinario de todos ellos, pero todos quemaban barcos con gente adentro, todos degollaban, todos usaban las cabezas de sus víctimas, unos más, otros menos, como trofeo. En fin, estos cuatro atacaron en México, principalmente, reiteradamente, Campeche, eh, pero no solo, como les decía, eh, pero ahí era digamos, bueno, la razón precisamente por la que Campeche, una de las razones por la que Campeche está amurallada. Recuerden que estos, cuando hablo de expertos marineros, cada uno de estos tuvo en su poder, variándole entre 300 y 500 barcos, se apoderaron de 300 y 500 barcos, por sobre todo, además, a excepción de Lorencillo, todos estaban enfocados en el tema de asaltar barcos. Lorencillo pasó luego a hacer también asaltar puertos o asaltar comunidades vecinas del mar, ¿no? Cerca del mar. Curioso que eran muy elegantes, algunos de ellos, pero eran muy estrafalarios, muy llamativos. Usaban la ropa. Por cierto, cálico, Calicó, el que les comentaba, Calicó es un tipo de tela que se conseguía en el comercio con la India, y Calicó usaba esa tela muy especial, por eso se le quedó. Y había estos, como, ¿se acuerdan ustedes en las películas que hemos visto de piratas? Pues son muy coloridos, se cuelgan muchas cosas, y resulta
que, por ejemplo, han visto que siempre llevan botas, pero a veces los ven con este tipo de calcetas de colores. Bueno, es que en verano usaban los zapatos bajos y las calcetas y en invierno usaban las botas, pero mucho de esto de ser estrafalarios o ser elegantes era como hacerse un distintivo, como llamar la atención y hacer una marca propia. O sea, por ejemplo, Barba Negra, no sé si lo recuerdan, también en alguna de las películas de pirata salen algunas de estas características, que se dejan la barba larga y se hacía trenzas en las barbas y se ponía moños al final de estas trenzas, y luego cuando iba a atacar se ponía en la barba, se ponían mechas, y al iniciar el combate prendía las mechas para que se viera esta imagen como muy atemorizante, y se fue haciendo la fama. Luego empezó a usar que cuando se presentaba en público o iba a entrar en batalla, primero tiraban una especie de bomba de humo y luego entraba él, ¿no? Hacían todo un show para ir acrecentando esa fama, que tiene mucho que ver con el Jolly Roger, que es la bandera esta típica que les enseñé hace un momento, la bandera de la famosa bandera de esta que está del lado derecho, de los huesos y la calavera, le llamaban Jolly Roger, así la conocen todos ellos, así se popularizó, pero esa también era una forma de amedrentar al poner la bandera negra con las calaveras, era una forma de decirle, si te topas con nosotros vamos hasta morir. Entonces, había de hecho unos que ponían la roja, y que esa roja, con fondo rojo, pues, advertía que todos iban a morir, no iban a dejar ningún tipo de sobreviviente, ¿no? Que había una diferencia. Esa Jolly Roger, la bandera, tuvo cambios, ¿no? Se adaptaban, algunos le pusieron unas espadas, que ahorita les voy a enseñar también, pero una derivación de varios tipos de banderas, ¿no? Pero es interesante saber que usaban todo esto para crear su marca, para ser reconocidos, para sembrar temor, porque curiosamente, en casos de algunos de ellos, como el Lorencillo o como, no Drake, pero su primo Hawkins, la sola presencia del barco con 40 cañones, la bandera negra y la fama de quién era el barco, hacía que se dieran, hacía que se entregaran sin pelear los barcos a los que atacaban. Un poco como lo que pasa ahora en Somalia con los piratas nuevos que vienen armados y agarran un carguero, una pipa, un buque tanque, y saben que no están armados y pues se entregan sin mayor cosa. Bueno, estos usaban esas cuestiones llamativas para disminuir el número de ataques que tenían que hacer, porque la gran mayoría se entregaba sin pelear, ¿no? Bueno, alguna de las conclusiones a los 23 minutos es estos perros del mal jugaron un papel enormemente relevante para los gobiernos de esos tres países que decíamos, ¿no? O sea, fueron hechos por ellos, fueron impulsados por ellos, fueron promovidos por ellos, fueron patrocinados por los gobiernos. Luego pasaban de ser héroes a perseguidos o gobernantes, porque los impulsaban como corsarios, pero luego les gustaba el poder, veían el control, era un negocio muy lucrativo, entonces se dedicaban a piratas y luego los perseguían sus propios gobiernos. O como el caso de Henry Morgan. Henry Morgan fue gobernador de Jamaica, luego lo nombró Gran Bretaña gobernador de Jamaica, pues, ¿no? Entonces, pues era muy lucrativo en muchos sentidos y además te permitía, si lo hacías bien, negociar o ser impulsado o negociar con los gobiernos de los cuales luego recibían indultos, ¿no? Precisamente como el gobernador de Jamaica. No todos venían de la pobreza e ignorancia, como es digamos, la fama, estos que no tienen los dientes o que son muy iletrados, ¿no? O sea, que no hablan, que no saben escribir, etcétera. No era el caso de muchos, no eran tampoco, no era una minoría los que sabían leer. No solo venían de la pobreza y la ignorancia, muchas veces el pirata raso sí, pero no los capitanes, no los que tomaban las decisiones, ¿no? Interesante es que cómo se acabó la edad de oro y cómo se acabó la piratería. Se acabó cuando los gobiernos lo decidieron. Cuando ellos dijeron ya estamos peleando entre nosotros también, o sea, entre estos tres países,
ya tenemos que meter orden, están enloquecidos, ¿no? Y o sea, se pasaron los piratas, digamos, de lo que aguantaban los propios gobiernos y decidieron cazarlos, ir matándolos, ahorcarlos, indultaron a los que aceptaban dejar las armas, a los que no los cazaban, los mataban, los ahorcaban. Entonces, la piratería existe desde que el hombre está en el mar y sigue, y siguió y va a seguir. Ahorita los tenemos, ¿no? Los piratas de hoy se acabarán entonces cuando el gobierno quiera. ¿Por qué? Porque están impulsados, avalados, voltean para el otro lado, pero ahí están los piratas. Y los piratas no son los de Somalia, son los que atacan a las plataformas de petróleos mexicanos en el Golfo de México, a las plataformas y a los barcos que proveen a las plataformas de alimentos, de los que nutren a los hospitales flotantes que hay, a los buquetanques, en fin, eso que todavía se está atacando hoy. Pero lo que quiero decir es que así como la delincuencia organizada, los piratas de hoy se van a acabar cuando el gobierno decida o los gobiernos decidan no impulsarlos, no aliarse con ellos, no voltear para el otro lado. Entonces, esta etapa cumplió un papel muy importante para sus gobiernos y que desafortunadamente, reitero, pues sigue y seguirá como los piratas que hoy tenemos en México, que son, pues cuando ustedes van de Monterrey a Reynosa y les quitan el carro, o en la Veracruz Puebla, que ya es una locura, y los asaltan. Esos son los piratas de tierra, pero se acabarán cuando el gobierno deje voltear para el otro lado, como efectivamente se acabaron los piratas de esta gran etapa de oro llamada de los piratas, cuando sus gobiernos decidieron acabar con él. Bueno, pues mil gracias y espero que haya podido ser más o menos interesante.